Fundamentos de bases de datos. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata sobre el lenguaje de definición de datos, DDL. El lenguaje de definición de datos, mejor conocido como DDL, es un sublenguaje de SQL que sirve para crear, modificar, o eliminar objetos dentro de una base de datos. El DDL es la parte del SQL que más varía de un sistema a otro, ya que estos comandos tienen que ver con la forma como se organizan internamente los datos, y eso, cada sistema de gestión lo hace de una manera particular. Los tres comandos básicos del lenguaje DDL son create, alter y drop. Para crear, modificar o eliminar objetos de la base de datos, según se requiera, mientras el usuario tenga los permisos administrativos correspondientes. En el menú de inicio, localice la aplicación correspondiente a la consola del servidor MySQL. Llamada MySQL 8.0, Command Line Client. Al ejecutar la aplicación, se abre una ventana de comandos. En la ventana de comandos, proporcione su contraseña para ingresar a la consola de MySQL. Una vez establecida la conexión, aparece una información de bienvenida, seguida del siguiente prompt. MySQL, mayor que. El comando para crear una base de datos es create database. La sintaxis completa del comando es create database, o esquema. Opcionalmente se puede agregar if not exists, seguida del nombre que se le asignará, y luego puede añadirse alguna de las opciones de especificación. En la mayoría de los casos basta escribir la forma más simple, como se ejemplifica. Create database, ejemplo punto y coma. Si desea saber cuáles bases de datos existen en el servidor de bases de datos, escriba show databases, punto y coma. Y obtendrá una tabla con los nombres de todas ellas. El comando help create database muestra la sintaxis completa de la sentencia create database, incluyendo todas las opciones. Para que un usuario del sistema pueda crear bases de datos, necesita tener el permiso create en el sistema. En MySQL, create esquema se considera sinónimo de create database. En ocasiones, para evitar que se provoque un error, al intentar crear una base ya existente, se agrega la condición, if not exists. Create esquema, if not exists, ejemplo. Para seleccionar cómo activa una base de datos, se emplea el comando use. Por ejemplo, use ejemplo. Este comando puede omitir el punto y coma final. Alter Database permite modificar alguna de las opciones actuales de una base de datos. La sintaxis completa del comando es Alter Database, o esquema, seguida del nombre y luego las opciones de especificación a modificar. Si se omite el nombre, la modificación se aplica a la base de datos en uso. Como ejemplo, se ejecuta la sentencia, para cambiar el juego de caracteres de la base de datos en uso. Alter Database, character set igual a, Latin 1. Para consultar las características actuales de una base de datos, se utiliza el comando show create database. Como se muestra en la imagen para el esquema ejemplo. Para eliminar una base de datos, y a todos los objetos contenidos en ella, se emplea la sentencia drop database. La sintaxis es la siguiente. Drop database, o esquema, opcionalmente se puede agregar if exists, y el nombre del esquema. Para usar drop database, necesita el permiso drop en el sistema. La condición if exists, se usa para evitar que ocurra un error, si la base de datos a eliminar no existe. Hay que ser muy cuidadosos al emplear este comando, y no correr el riesgo de destruir una base de datos valiosa por error.
Como ejemplo, se elimina la base de datos ejemplo. Drop database, ejemplo. MySQL ofrece una manera sencilla de crear tablas, copiando la estructura de otra existente. La sintaxis de este comando es create table tabla, like existente. Por ejemplo, se tiene una tabla llamada proveedor, en el esquema productos, y se desea crear una tabla nueva con el mismo nombre, y la misma estructura, en una base de datos nueva que se llamará prueba. Se crea la base de datos con create database, prueba, punto y coma. Luego se selecciona use prueba. Y por último se crea la tabla create table proveedor, like productos, punto, proveedor, punto y coma. Para ver la estructura de una tabla de una base de datos, se emplea el comando desc. Por ejemplo, para ver la estructura de esta nueva tabla, se escribe desc proveedor, punto y coma. Otra forma interesante para crear una tabla, es a partir del resultado de una sentencia select. En este caso todos los datos que arroja la consulta, también se copian a la nueva tabla. La sintaxis es create table tabla, a select from existente. Por ejemplo, se crea la tabla artículos con la misma estructura y todos los datos de la tabla productos del esquema productos. Mediante la sentencia create table artículos, a select, asterisco from, productos, punto, productos. Con este método de crear una tabla, no se pueden copiar las restricciones de índices de la tabla original. La manera más frecuente de crear una tabla, mediante la sentencia create table, consiste en definir la estructura de la tabla, indicando cada una las columnas que tiene y todas las restricciones que se deben cumplir. Su sintaxis es create, se indica temporary, para crear tablas temporales, mientras dura una sesión. Table, se puede agregar la condición if not exists, para evitar un error al tratar de crear una tabla existente. Seguida del nombre de la tabla. Entre paréntesis se declara cada una de las definiciones, y pudiendo aparecer al final, algunas opciones de tablas. Las definiciones de columna, que se incluyen en Create Table, comprenden el nombre de la columna, el tipo de dato, y posiblemente algunas especificaciones de la columna. Los tipos de datos que se soportan en MySQL, son de 6 clases. Numéricos, como bit, integer, decimal y double. Booleanos. Fechas, como date, time, timestamp y datetime. Cadenas, como char y varchar. Objetos, como blob y text. Y enumeraciones como enum y set. Para consultar la lista completa de ellos, así como sus especificaciones y dominios, se recomienda que visite la siguiente página: dev.mySQL.com/diagonal, Las especificaciones que pueden seguir a la definición de una columna, y que establecen las características que debe satisfacer esa columna son: not null, auto-increment, default, check, comment. La siguiente sentencia permite crear una tabla llamada cliente, cuyo identificador es el atributo clave, de tipo entero y se define como autoincrementable. La siguiente columna se llama nombre, y es un dato obligatorio o not null, y se checa que esté escrito todo en mayúsculas. La nacionalidad tiene como valor por omisión a mexicano. Finalmente, la columna status es de tipo booleano y tiene un comentario que explica lo que representa. Create table cliente, clave integer, primary key, auto-increment, nombre varchar 20, not null, check,
nombre igual a Oper, nombre, Coleit UTF-8.bin, nacionalidad Varchar 20, default mexicano, status boolean, comment, indica si el cliente está activo o dado de baja. Las siguientes especificaciones generan diversos tipos de índices y se pueden aplicar a una sola columna, pero también a la combinación de varias columnas. Primary Key. Unique. Index. References, Foreign Key. La siguiente sentencia permite crear una tabla llamada pedido, en la que la columna folio es la llave primaria, autoincrementable. Luego la columna clave cliente es de tipo entero y corresponde a una llave foránea que está referida a la columna clave de la tabla cliente, además de que se declara la acción set null en caso de eliminación de la llave referida y la actualización en cascada en caso de cambiar la llave referida. Luego se define la columna factura como un índice de valor único y por último la fecha de tipo date. Create table pedido, folio integer, primary key. Auto-increment, clave cliente int, references cliente, entre paréntesis, clave, on delete set null, on update cascade, factura int, unique, fecha date. Estas especificaciones se pueden definir, de manera separada de la declaración de las columnas. Para ello, se definen como restricciones. Opcionalmente puede utilizarse la palabra constraint. Si se desea se puede asignar un nombre a la restricción y son de tres tipos. Primary Key. Unique. Y Foreign Key. Entre paréntesis se indica una o varias columnas a las que afectan. A continuación se presenta nuevamente la creación de la tabla pedido, pero en esta ocasión se declaran primero las columnas y luego las restricciones por separado. Drop table pedido, punto y coma. Create table pedido, folio integer, auto-increment, clave cliente int, factura int, fecha date, constraint pk1, primary key, entre paréntesis, folio, constraint fk1, foreign key, entre paréntesis, clave cliente, references cliente, entre paréntesis, clave, on delete set null, on update cascade, constraint uk1, unique, entre paréntesis, factura. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.